Yo soy Fernanda, soy de la Universidad de Guadalajara, soy miembro de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México y el día de hoy voy a moderar este foro. El objetivo principal por el que se creó, ¿no?, este foro, la iniciativa, fue porque actualmente hemos visto cómo el movimiento estudiantil ha crecido, ¿no?, en distintas partes de México y ha estado como un frente de lucha, ¿no? El movimiento estudiantil se ha caracterizado siempre por ser sumamente combativo y en el marco, ¿no?, actual de una educación sumamente neoliberal, en un país que está siendo militarizado, pues el papel que tiene el movimiento estudiantil por la reivindicación de los derechos de la juventud y, y la reivindicación de uno de los derechos fundamentales que la clase trabajadora ha luchado, que es el derecho a la educación, pues es sumamente importante, ¿no? Y vemos que hay una coyuntura nacional, ¿no?, en la que pues alrededor de distintos estados el movimiento estudiantil ha estado sumamente combativo y en el que el Estado ha cumplido, ¿no?, un papel sumamente violento y represor a la juventud y a los movimientos estudiantiles. Entonces, el objetivo principal es justamente eso, ¿no? Compartir nuestras experiencias de lucha, compartir nuestras demandas, hacerlas, ¿no?, exponerlas al resto de la población, que se conozca por qué estamos luchando en los distintos espacios estudiantiles y en los distintos estados. Y pues eso, ¿no? Ese es el objetivo principal de este foro. Para empezar, me gustaría iniciar con que nos pudieran compartir cada uno cuáles son las demandas principales del movimiento en el que están, de sus universidades, y que también puedan compartir cómo ha sido la respuesta, ¿no?, de la universidad y del Estado ante las movilizaciones. Entonces, no sé si alguno quisiera empezar. Luis, ¿nos podrías compartir, por favor? Hola, sí, bueno, yo soy Luis, estudio en la Universidad de Guadalajara y bueno, actualmente en la Universidad de Guadalajara, en muchos de sus centros, porque no, la organización de la universidad es que en diferentes lados de la ciudad hay centros que cumplen como ciertas temáticas. En particular, yo estudio en el de Ciencias Básicas e Ingenierías y ahí comenzó el movimiento con una demanda muy particular, que era que necesitábamos más cupos para las materias, porque actualmente sigue siendo una problemática generalizada, que queríamos agendar materias y en física, que es una carrera muy chiquita, aún así no eran suficientes los cupos, a pesar de que nada más necesitábamos a veces 30 cupos para una materia, y aún así la universidad no era capaz de ofrecer ese espacio. Entonces nos comenzamos a movilizar por eso, hasta que encontramos como un eco en los demás campus de la Universidad de Guadalajara, que tenían sus demandas particulares, y pues comenzamos como a trabajar en conjunto, un pliego petitorio que finalmente nos llevó a una serie de demandas que son como conjuntas de toda la Universidad de Guadalajara. La primera es una reforma a la ley orgánica, y esto lo vimos necesario porque veíamos que muchas de nuestras demandas, como la cuestión de más maestros, más espacios, comedores y todo eso, se veían como atoradas o pausadas porque necesitaban pasar por este órgano de gobierno de la universidad. Y nosotros nos dimos como la tarea de estudiar esta reforma, esta ley orgánica, y vimos que no había una capacidad real de los alumnos por ser representados, sino que estaba como en control de un cierto grupo de personas muy, muy específicas,
que no había manera de que aprobaran nuestras demandas. Entonces, por eso nos propusimos a reformar la ley orgánica. El siguiente punto es el desconocimiento a la FEU. Para los que son de otros estados, la FEU es la Federación de Estudiantes Universitarios, que se podría decir así, que es como un sindicato de estudiantes, pero charro, porque es una organización que nace desde la propia universidad. Entonces, pues es la propia administración la que controla el movimiento estudiantil en ese espacio, en la FEU. Entonces nos propusimos a desconocerlo y no limitarnos a su representación, sino que generar un nuevo espacio y nuevas formas de representación. El tercer punto es construir una verdadera representación estudiantil. Esto lo hicimos a partir de las asambleas que ya estaban hechas. Impulsamos la idea de que los centros que aún no tenían una asamblea pudieran empezar a construir la suya y a partir de eso generar pues una nueva forma de organización que pudieran desplazar a la FEU. El siguiente punto es la gratuidad en su máxima expresión. Esto quiere decir que ya no solo que no nos cobren las cuotas, porque en la Universidad de Guadalajara cada semestre pagamos una cuota que varía, depende de qué estudies, así como puede ir desde los 500 pesos, puede ir hasta los 2,000 pesos. Entonces, pues propusimos, o es una de nuestras demandas, que se eliminen por completo sus cuotas y además que haya un acceso a comedores subsidiados, a un transporte universitario y quitar los cobros por el examen de admisión, todo ese tipo de cobros que finalmente hacen que la universidad no sea ni pública ni gratuita, porque se va cerrando a un grupo de personas que se pueden permitir pagar esas cuotas. El punto número 5 de nuestras demandas es el derecho a huelga, porque a diferencia de otras universidades que reconocen en su ley orgánica el derecho a huelga, en la Universidad de Guadalajara no es así, y no solo que no se reconozca el derecho a huelga, sino que todos los intentos de huelgas y movilizaciones son muy fuertemente reprimidas, ya sea por la vía institucional o también por medio de la represión física y violenta. Y finalmente el número 6 de nuestro pliego petitorio general es el castigo a los autores materiales de la represión estudiantil. Este punto hace referencia a un hecho ocurrido el día 10 de septiembre de este año, donde nos movilizamos el conjunto de las asambleas hacia la Rectoría General para hacer una manifestación y ese día fuimos reprimidos por el propio personal de la universidad que se organizó para golpearnos en el mismo espacio universitario y así retirarnos y disolver la manifestación. Entonces, concretamente se refiere a ese día y a los 2 días posteriores que siguieron de movilización, pues todos fueron reprimidos con violencia. Entonces hay una serie de personas que reconocemos como autores materiales e intelectuales de esa represión y son los señalados para que se busque un castigo por la vía legal. Y eso sería como el resumen de nuestras demandas por el momento. Muchas gracias. Me gustaría continuar con el compañero Eduardo, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Si nos pudieran compartir su experiencia. Bueno, hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, el hablar de la experiencia del movimiento universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues es hablar de un proceso que tiene mucho tiempo, que viene de las contradicciones entre los trabajadores y la clase dominante. Y digo esto porque pues la crisis que vivimos en la universidad no fue un episodio aislado, sino una expresión concreta de la crisis estructural de un modelo educativo que pues podemos decir con seguridad que es burgués, porque está subordinado a los intereses
del capital y del aparato político que sostiene a este modo de producción. Y hice toda esta introducción para dejar en claro que pues, el detonante de las movilizaciones de la UAMEX fue un proceso de elección fraudulento que estuvo manchado desde un principio por la exclusión de las bases estudiantiles. Aquí en la UAMEX tenemos el Consejo Universitario que pues dice representar la voz de la comunidad, pero en los hechos no es un órgano de representación estudiantil ni es democrática, sino que es una instancia servil a la rectoría, y esa rectoría a su vez es servil a los intereses del viejo bloque priista. Y prueba de esto es que nuestra universidad ha sido protagonista de escándalos muy fuertes, como lo fue la estafa maestra, donde se trianguló dinero público a empresas privadas. Y pues esto nos muestra que la educación bajo el capitalismo se convierte en una mercancía. Detrás de estos discursos de autonomía y calidad, pues lo que hay es una universidad que es corporativa, donde pues lo único que se enseña es obediencia y se administra el pensamiento crítico como si fuera un riesgo. Y pues ante todo esto, los estudiantes nos levantamos y pues no fue pues un impulso espontáneo, sino pues fue una consecuencia de la acumulación de muchos agravios como violencia de género encubierta, que en nuestra universidad pues es un tema muy grave, porque ya ha habido 7 feminicidios que pues al día de hoy siguen impunes. Y más aparte, la cuota de esta universidad pues es muy alta en comparación de otras. El precio pues promedio es alrededor de 2.500 pesos, y además pues ha habido una persecución a la organización estudiantil y pues además un silencio cómplice ante la corrupción. Y de esto surgieron 3 consignas, que son la democratización, la gratuidad y una universidad libre de violencia de género. Y pues la democratización significaba romper con el control burocrático del conocimiento y devolverle a los estudiantes el poder de decidir sobre su propio futuro. La gratuidad pues era la reivindicación del derecho al saber como un patrimonio colectivo y pues no como un privilegio. Y pues una universidad libre de violencia de género pues no es un lema liberal, sino que pues es una exigencia material de justicia para las compañeras que pues cotidianamente viven el peso de un sistema patriarcal. Y así el movimiento avanzó, creció y construyó organización hasta que llegó a una huelga general donde se puso en jaque a la administración universitaria y pues se enfrentó inmediatamente la respuesta del Estado. Y aquí en Toluca, el episodio más grave de represión que hemos vivido en los últimos, bueno, el más reciente fue el 2 de octubre. El 2 de octubre, el enjambre universitario, el enjambre estudiantil unificado, convocó a una marcha en conmemoración a lo que pasó el 2 de octubre. Y en esta marcha estaba la consigna también de Palestina libre. Y pues aquí en Toluca vivimos un proceso de militarización, porque con el pretexto de mantener el orden, las fuerzas municipales golpearon estudiantes, personas activistas, personas organizadas y personas que nada más pasaban por ahí, y todo con el pretexto de, como ya dije, de proteger a la ciudadanía durante la Feria del Alfeñique, que pues es uno de los eventos más icónicos de aquí de Toluca. Pero pues la realidad es otra, que pues lo que estaban haciendo era proteger vitrinas de grandes corporaciones,
porque ese día se marchó pacíficamente y se dejó en claro que no iba a haber iconoclasia hacia ningún negocio más que hacia Starbucks y Santander, que pues son empresas que no solamente saquean el país, sino que están financiando al Estado sionista de Israel, que pues es responsable del genocidio en Palestina. Y pues digo todo esto porque hay que dejar en claro que estos procesos de represión son para proteger a los grandes capitales y pues que el Estado actúa como un guardián de ese capital y esa sería mi participación. Muchas gracias, compañero. Me gustaría continuar con Mar de la UAPJO, si nos pudieras compartir cuáles son sus experiencias de lucha y cómo se han enfrentado a la represión institucional y estatal. Sí, bueno, aquí en la UAPJO, por lo que he escuchado de los otros compañeros, pues también se vive en otros estados la situación de pues la gratuidad de la educación, ¿no? Que pues a excepción de algunas universidades no la tenemos. En la UAPJO actualmente se cobran cuotas desde 5,000, que creo que es de las más bajas, hasta los 42,000 pesos, ¿no? Entrando de forma regular. Dependiendo de la carrera, ¿no? Como fue el caso de la Facultad de Odontología el año pasado, que rebasó los 40,000 pesos. Entonces, por lo cual tenemos como resultado que se nos vulnera nuestro derecho a la educación y a la educación gratuita, solamente por nuestro estatus económico. Además de que la empresa Ceneval realiza el examen y en el mismo también se evalúa pues nuestra etnia, ¿no? Nuestro estado económico, incluso nuestro género, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos el examen, no se nos dan los resultados de este mismo. De hecho, nunca se nos han dado y pues hay irregularidades, ¿no? Y pues por esta misma situación, los compañeros tienden a ocurrir a lo que sería el porrismo, ¿no? La venta de lugares en la universidad, llegando a alcanzar cuotas de 80,000 hasta 100,000 pesos. Por lo que pues para un hijo de un trabajador o un obrero pues no es algo fácil de conseguir, ¿no? Y a su misma vez, al solicitar como este tipo de ayuda, digamos, o de comprar estos lugares, te metes en una situación hasta de líneas políticas, ¿no? Porque pues existe un control en la universidad y, por ejemplo, si vas con tal porro, ¿no? Y le pides que te meta, ya eres como de su lado de ellos, ¿no? De este otro lado, entonces toda la carrera eres un acarreado de estas personas. Por lo cual, pues aquí la UJRM de Oaxaca, pues implementó la estrategia, ¿no? Del movimiento de aspirantes rechazados, en el cual pues se le exige a las autoridades de rectoría que pues se les otorga a los compañeros los lugares sin cobrarles nada, ¿no? Al principio, durante muchos años, pues esa petición fue ignorada, invalidada, al igual que otras del pliego petitorio que entregamos cada año, como la Casa del Estudiante, las becas para continuidad, ¿no? Porque consideramos que para seguir en la universidad necesitamos pues que se nos cubra tanto el ingreso como la permanencia y el egreso, que pues muchas veces la permanencia es lo más pesado, ¿no? Y pues este año se implementaron los amparos, y los cuales ya tenemos ganados alrededor de 14, que ya están pues finalizados, ¿no? Los compañeros no pagaron ningún peso de la parte de la inscripción, pero sí del apoyo a servicios escolares o educativos, que fueron alrededor de 300 a 500 pesos, pero pues todo el peso de esos 20,000 o 30,000, que por lo general son, se les quitó. Y pues sí, existe una censura, ¿no? En la universidad nosotros contamos con un boletín, pues no de parte de la universidad, ¿no? Solamente es por parte de algunos compañeros que pues estamos movilizados, en el cual abordamos temas de geopolítica, temas de la mujer indígena, temas de salud, algunos juegos.
y las autoridades de las diversas facultades, porque existe una facultad, digamos, general en CU y otra en medicina, que está como alejada del centro, nos han censurado, ¿no? Han llegado a intimidar a los compañeros estas mismas autoridades pues educativas, incluso llegan a mandar a estos personajes que pues no son propiamente de la escuela, ¿no? A los porros, a que nos amenacen, han llegado a quitar boletines, los han tirado a la basura, e incluso con esta cuestión de los amparos, pues en el caso de arquitectura, que fue el mío, las autoridades estudiantiles trataron de intimidarme, ¿no? De amenazarme con mi proceso de permanencia y de titulación, porque estoy en último semestre, al igual que pasó con otros compañeros. Entonces sí a muchos se les ha intimidado de esa forma, pero pues los compañeros seguimos, ¿no? Aquí en la lucha por dar a conocer las problemáticas, porque pues si nadie nos informa, no podemos hacer nada, ¿no? No podemos organizarnos ni movilizarnos, incluso tratan como de desplazarnos, porque actualmente existe un llamado boletín a Violeta, que es acerca de feminismos, ¿no? Pero pues lo aborda desde una parte muy no interseccional, son como cosas muy controladas. Yo traté de enviar un texto a este boletín, pero pues se me negó el ingreso, ¿no? Cuando el eslogan en la página de Facebook es que es para todas y todos los estudiantes, y pues no es el caso. Entonces, pues sí existe bastante censura. Y también a nosotros no se nos permite ocupar varios espacios, ¿no? Como para nuestros foros, se nos boicotea. Cuando, pues hace poco tuvimos un foro por la gratuidad de la educación y nos negaron un espacio que ya habíamos solicitado, nos lo cambiaron a última hora, e incluso estábamos pensando en ya no realizarlo como de forma con permiso, ¿no? Sino ya hacer un mitin allá afuera de la universidad, porque pues ya eran muchas problemáticas. Y una semana antes, pues el rector de la universidad dijo que autoridades de Morena, ¿no? De este partido político, estuvieran en este espacio que se nos fue negado, ¿no? Entonces nos hace preguntarnos de quién es realmente la universidad. Y pues hasta ahora es con lo que hemos luchado. Gracias. Muchas gracias, compañera. Me gustaría continuar con María de la Universidad de Guanajuato, si nos pudieran contar un poco, ¿no? De su experiencia de lucha actualmente. Ay, creo que no te podemos escuchar, compañera. Bueno, creo que está teniendo unos problemitas técnicos la compañera, entonces me gustaría continuar con Noeli de la UAP, si nos pudieran platicar. Hola, buenas noches. Sí, bueno, en la Universidad de Puebla, la UAP, creo que las problemáticas van más centradas más bien son más diversas. Pienso, para esto tengo que remontarme a inicios de este año, en febrero de este año, donde inició un paro que inició por la Facultad de Medicina, donde denunciaban que las plazas para asignación de servicio social y prácticas no estaban siendo suficientes. Entonces, lo que hacen los compañeros es pedir ayuda de toda la universidad. Entonces, lo primero que se hace es tomar Ciudad Universitaria, y para esto es importante saber que la Universidad de Puebla tiene pues sus facultades en distintos puntos de la ciudad.
Es decir, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras, donde estoy yo, está en el centro, junto con otras que están a esos alrededores, mientras otras que están en CU2, es la Ciudad Universitaria 2, están pues más a las lejanías de la ciudad tal cual. Entonces, primero lo que se hace es tomar CU, luego los compañeros de medicina nos dicen que podemos tomar esto para exigir también pues cosas, necesidades que tenga cada facultad, y cada facultad lo hace y la mayoría de la universidad se va a paro. Aquí lo que sucede es que a los compañeros de medicina se les acercan y entre comillas les dan solución, entonces levantan paro. Y como las demás facultades aún no habían sido atendidas, no levantan paro hasta que logren que pues estos acuerdos se hagan. La cosa aquí es que muchas de las facultades pedían que la rectora hiciera presencia, sin embargo no lo hizo en muchas de las facultades, por lo que el paro se aplazó. A través de esto, pues cada facultad tenía sus propias necesidades: agua, baños, papel, algunas cosas de gestión, lo que sea, ¿no? Se hizo un pliego petitorio donde se pedía un comedor universitario para la universidad y otras cosas como procesos democráticos legales. Y bueno, ahí termina el paro. Termina con el levantamiento de las universidades, de las facultades, luego de cierta presión, porque durante este tiempo se venía la convocatoria. Ese fue un punto importante para que pues muchas de las facultades, y que aparte estaba dejando de haber participación, levantaran paro. En la facultad de la que yo soy, de la Facultad de Filosofía y Letras, fue la última en levantar el paro. Esto porque como es más chiquita, tenía un poquito más de participantes y se lo podía permitir un poco. Entonces se hace la entrega de estos pliegos y levanta paro. De ahí siguen estos procesos, se sigue haciendo un seguimiento de los puntos de los pliegos petitorios entregados en ese paro. Se empiezan a hacer y se vienen las elecciones para rectoría, consejo universitario y CUA, perdón. Entonces, esos tres órganos son de representatividad aquí en la universidad. En el caso de la rectoría, en el pliego petitorio general se pedía que no hubiera reelección, por lo que pues esta rectora que estuvo durante el paro sí estaba buscando la reelección, por lo que se hicieron diferentes manifestaciones en busca de que esto no sucediera. Algunos de los compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, luego de una sesión del Consejo Universitario donde se presentaban los planes de trabajo de cada candidato, hizo una protesta tapando la calle con una valla humana, por decirlo así. Solo eran los compañeros parados frente al camino, tomados de la mano. Entonces la rectora sale del estacionamiento donde dejó su carro y sale con un grupo de administrativos y docentes que en teoría están en apoyo a ella. Lo que pasa aquí es que estos compañeros buscaban que la rectora pudiera parar a dialogar con ellas para pues llegar a acuerdos, ¿no? Lo que claramente no iba a suceder, porque también uno de los antecedentes de esto es que la rectora nunca fue a poner un pie en la Facultad de Filosofía y Letras. La única vez que lo fue a poner fue una ocasión en la que estaba en reunión del Consejo Universitario y la facultad no estaba de acuerdo con su consejero universitario. Entonces hizo una manifestación frente a las instalaciones donde se estaba llevando a cabo esta reunión, y por la presión, por lo que sea, fue como salió la rectora a tratar de, pues, entre comillas, dialogar. Entonces fue la única vez que fue a la facultad. De ahí dijo que nos iba a dar la renuncia del consejero universitario y que nos iba a programar una reunión y que ella misma iba a asistir a ese día. Ella dio el día y la hora. Llegado el día y la hora, pues no fue, por lo que también los compañeros hicieron una manifestación y todo ello, y esta situación se le dio a conocer a la universidad. Ese día también, donde la rectora sale de la entrega de su plan de trabajo, al hacer esta valla,
los compañeros son agredidos por el personal, algunos compañeros son empujados, otros son ahorcados, a algunos les meten puñetazos en el ojo, por lo que pues se lleva a la universidad esta situación, se hace una marcha, se hacen movilizaciones en búsqueda de que pues haya justicia por estas agresiones. Cabe resaltar que para esto la universidad también cuenta con grupos porriles y algo importante es que en el estado de Puebla la universidad tiene varios medios de comunicación como páginas de Facebook y cosas así que suben cosas a favor de la universidad y criminalizan a los estudiantes, por lo que en conjunto con este grupo de porros y los medios de comunicación sacan una nota donde se acusa a uno de los compañeros de llevar a pues un arma blanca, por decirlo así, un punzo. Se acusa a este compañero y como la facultad es muy chiquita, la verdad es que conocemos a los compañeros que están dentro de los movimientos, entonces de inmediato vimos que no era nadie de la facultad y de hecho en una de las fotos que sube este medio de comunicación con la nota amarillista, sale el compañero justo a un lado del presunto, de la presunta persona que es él, con un punzo. Entonces se utiliza eso para hacer la marcha y se evidencia que claramente la universidad tiene grupos porriles y en su conjunto tiene a los medios. De ahí, pues la verdad es que se vienen las elecciones y se evidencian fraudes. Hay unas evidencias que corren en foto donde están varias boletas de la votación para rector, juntas, todos con el voto marcado por la rectora y pues claramente en una misma casilla, ¿no? Lo que quiere decir que a varios estudiantes o profesores les dieron más de una boleta para meter votos a estas urnas. Una vez que se evidencia eso, también se hacen movilizaciones que son desacreditadas por los medios y también después del paro, la verdad es que por las tantas presiones que hubo por parte de la administración, mucho de la movilización se perdió. Sin embargo, se sigue denunciando y una de las consignas era que el voto sectorial era voto de violencia, porque en la universidad el voto es sectorial, es decir, equivale igual el voto de los estudiantes al de los docentes, pero al ser los docentes menos, el voto tiene más peso. Digamos que los estudiantes, el valor de todos en conjunto es de 2 puntos, por decirlo así, y de todos los docentes en conjunto vale 2 también, pero como son menos docentes, pues el voto de uno tiene mucho más peso que el de un alumno. Entonces, también se evidencia que en las urnas gana por parte de los estudiantes otro candidato a rector que no es la actual rectora, pero por el peso que tiene en los votos de los administrativos, ganan administrativos y aparte hay un tercer sector que vota, que son los no administrativos, que podría decirse los directores. Entonces, pues los directores claramente también están con la administración de rectoría y los docentes también y algunos administrativos. Entonces, esos dos votos o esos dos sectores de la universidad votan a favor de la rectora y gana cuando se evidencia que los alumnos no la querían. Entonces, esa es una de las principales peticiones que ahora se tiene, que no se está conforme con el rector, que se necesita un comedor universitario y que se necesitan reformar los órganos de, pues, democracia en la universidad. Y creo que es todo, y más que nada que dejen de haber estos sistemas de represión para los estudiantes, como fue la vez pasada. Creo que es todo. Muchas gracias, Noeli, por compartirnos esto. Ahora me gustaría continuar con María, que es de la Universidad de Guanajuato, si nos pudieran compartir un poco de su lucha. Buenas noches, compañeros y compañeras. Espero que ya se me escuche. Bueno, primero me gustaría comenzar con un breve contexto de lo que han sido el movimiento estudiantil aquí en la Universidad de Guanajuato y particularmente, pues, siendo de un estado conservador y con una hegemonía ideológica y partidista, ¿no?, del PAN, que pues ha generado desde la censura, la represión, a que nuestra universidad pública
tenga esta línea conservadora y de ultraderecha incluso, pues lo hemos vivido en distintas formas. Recientemente se retiró una exposición llamada Iconoclasia por parte de un estudiante de artes visuales, por quejas de la arquidiócesis del estado, o sea, que no tendría por qué tener como esa injerencia. Sin embargo, pues la universidad decidió darles como esta voz y censurar al compañero. Bueno, pues nuestros movimientos estudiantiles, desde nuestra perspectiva, pues surgen desde movimientos feministas que se dan en la universidad, que denuncian el acoso y el abuso sexual que se da por parte de profesores y de otros estudiantes. Desde el 2018 hay una lucha constante de varios colectivos, tanto del Estado como universitarios. O sea, del Estado me refiero a distintos colectivos que te dan en distintos municipios, en los cuales se apoyan las estudiantes y los estudiantes de la universidad. Por lo que pues tenemos una constante de invisibilización e impunidad en casos de acoso y violencia de género, a pesar de contar con un órgano de género, que es su género, que consideramos ineficiente e insuficiente para atender la demanda de las denuncias. Esto pues nos llevó al 2019 a irnos a un paro total, que pues se dio en distintas sedes dentro del estado. Tuvo un carácter más social. Me gustaría recalcar esto porque tuvieron bastante apoyo por parte de la ciudadanía en general. Pues las consignas giraban en torno al acoso, la violencia de género, la inseguridad que viven los estudiantes en sus distintos municipios, porque también somos un estado muy violento. Y pues uno de los detonantes de este paro fue el feminicidio de nuestra compañera Daniela Vega. Posteriormente, el paro más reciente fue la toma de rectoría en 2023, que se hizo en el periodo de designación al nuevo rector de la universidad, pues donde se exigía una rendición de cuentas al anterior rectora que iba de salida, porque pues recordamos los miles de casos de impunidad y de injusticias que vivimos durante su mando, por decirlo de cierta forma. Entonces, durante ese paro, pues pudimos ver distintas tácticas de represión, y no solo de represión, sino de desarticulación del movimiento estudiantil, porque a diferencia de otras universidades, no contamos con movimientos estudiantiles permanentes. Los movimientos se construyen en ciertos periodos de tiempo y desaparecen. Entonces, eso es lo que nos ha ocasionado como esta desarticulación y que haya como un rompimiento entre las redes, entre estudiantes de diferentes sedes y de diferentes carreras. Bueno, primero pues la criminalización. En el 2023, a finales de septiembre y durante el inicio del 2024, se presentó una denuncia penal en contra de 7 estudiantes que estuvieron durante la toma de la Rectoría General en el edificio central de la Universidad de Guanajuato. Este es un edificio considerado como un edificio público y un bien histórico, por lo que pues la denuncia que se hizo en contra de estos estudiantes fue precisamente por daños ocasionados durante el paro. Pues después de todo el escándalo mediático que surgió de esta denuncia y el apoyo de distintos colectivos que estuvieron recibiendo los compañeros, el tema llegó hasta la mañanera en ese entonces con el expresidente Andrés Manuel. Pues la denuncia fue retirada en 2024. Sin embargo, comentan los compañeros que aún no se han cumplido compromisos pactados tanto con la Fiscalía del Estado como con la universidad. Y bueno, en la desarticulación, pues hay una instrumentalización de los órganos de género y de derechos humanos para fabricar denuncias en contra de los líderes estudiantiles. Esto hizo que el movimiento se desarticulara en 2023 porque los distintos grupos empezaron a tomar partido porque consideraban que no podían estar apoyando a compañeros que tuvieran denuncias en un género. Sin embargo, cuando se lee el contenido de estas denuncias, pues se ve una clara fabricación de estas mismas justamente para desarticular el movimiento. También pues somos víctimas de violencia y vigilancia constante, pues a través de grupos de choque, ataques de estudiantes en vía pública por vernos en las movilizaciones,
También se usa la persecución mediante la policía municipal, campañas de desprestigio en redes sociales, como creo que tienen otros compañeros. También existe una cooptación de estudiantes a través de becas y apoyos para que actúen como informantes de los profesores y de las autoridades universitarias. Incluso, pues como comentaban otros compañeros, también sufrimos de una instrumentalización de los grupos organizados de la universidad y de los consejos estudiantiles. Y pues actualmente tenemos una situación de profesoras del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, que crean cuentas falsas y utilizan a sus becarios para acosar y obligar a estudiantes que no estén de acuerdo o no sigan su línea ideológica, ¿no?, en la universidad. Pues también tenemos distintas resoluciones de derechos humanos de la PRODEC del estado de Guanajuato. Sin embargo, pues también, aunque haya resoluciones en contra de profesoras y profesores que han violentado a estudiantes y han vulnerado los derechos humanos de estudiantes, no hay que sabemos bien que no son vinculantes, pero no hay una acción real por parte de la universidad más que el señalamiento, ¿no? O sea, esos profesores siguen dando clases actualmente en el mismo departamento que ya mencioné. Yo soy estudiante de Ciencia Política. Dos profesoras en particular, la doctora Aide Hernández y la doctora Kobe Cruz, están como postulantes para ser designadas a la dirección del Departamento de Estudios Políticos, cosa que pues los estudiantes no comprendemos porque tienen distintas denuncias por violencia, por intimidación, son las principales causantes de la cooptación en la sede de Derecho, Política y Gobierno. Y bueno, entre los ejes y demandas principales, yo no me podría atrever a generalizar de manera tan clara, porque como ya mencioné, no hay una organización completa, no hay una articulación completa con todas las sedes, con todos los campus. Sin embargo, dentro de las principales que se podrían considerar a través de todo este recuento de la movilización estudiantil, pues está la rendición de cuentas, la democratización de los procesos de designación de las autoridades universitarias, la no criminalización, expulsión de profesores con denuncias de acoso y abuso sexual, así como profesores con denuncias y quejas por su proceder antipedagógico y ético con los estudiantes, propuestas y acciones enfocadas en el tema de seguridad debido al contexto del Estado, resolución y atención a las denuncias de acoso y abuso sexual y cumplimiento de los acuerdos establecidos en el 2019 y en el 2023. Y bueno, pues actualmente dentro de la licenciatura de Ciencia Política y la maestría en Análisis Político, pues nos enfrentamos a una situación con las profesoras que ya mencioné, ya que pues son profesoras violentas que instrumentalizan a los estudiantes, los utilizan a través de los apoyos, los condicionan. Personalmente lo viví, a mí me condicionaron una beca, yo fui becaria de una de estas profesoras, y en el momento en el que me negué a crear cuentas falsas para ella, para sus fines, pues mi beca fue retirada, ¿no? Porque pues obviamente no acepté. Ya nos hemos acercado con las autoridades universitarias, con la rectora general de la universidad, con el rector de campus y nuestro director de división. Sin embargo, pues la única respuesta que hemos obtenido es pues discursos de que debemos apelar al diálogo, a la comunidad, y recientemente se nos invitó a una reunión general con la rectora junto con estudiantes de la licenciatura, pero no tenemos una respuesta clara. Y bueno, de mi parte sería todo y agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, María, por compartirnos. Me gustaría continuar con Emilio, que es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, si nos pudieran compartir sus experiencias de lucha, y cómo se han enfrentado, ¿no?, a la represión. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras, por el espacio, primeramente. Y bueno, actualmente, bueno, el movimiento que se encuentra en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por parte de todos los compañeros y estudiantes, pues yo creo que podría analizarse desde dos frentes.
El primero es el frente de los estudiantes frente a su propia universidad, frente a la rectoría, y el segundo es el frente de la universidad, la comunidad universitaria, frente al gobierno del Estado, ¿no? Que por ahí, bueno, hay una lucha política muy grande y que tiene políticos tremendos por parte del gobierno del Estado por cooptar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, bueno, esos dos frentes son los que fueron y sacaron a relucir, sobre todo que llevan de toda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este octubre, ¿no? Todo a raíz de un caso de abuso sexual que se dio en la Facultad de Derecho. Frente al conocimiento de esa noticia, pues todos los estudiantes salimos a las calles, primeramente de la Facultad de Derecho, y posteriormente otras facultades, con la Facultad de Derecho, pues comenzaron sus propios paros, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, como varios analistas y periodistas señalaron, pues desde 1994 no había sucedido un movimiento estudiantil de tal envergadura, a tal punto de que la Universidad Autónoma, que tiene pues muchos, ha tenido muchos años de paz, o de cierta paz, entre comillas, nunca se había visto un movimiento estudiantil de tal manera que las grandes arterias de la ciudad de San Luis Potosí, de la ciudad capital, pues se vieron afectadas, ¿no? Toda la práctica se puso en estado de sitio, ¿no? Se paró a casi toda la ciudad, ¿no? Entonces, ¿significó esto? Bueno, que inmediatamente ponen en marcha todos los mecanismos de represión política de las que distingue el Estado, que ciertamente, a diferencia de otras experiencias de otros estados, no son tan visibles como la son aquí en San Luis Potosí. Que me parece que parte más del sentido en el que pues ni las autoridades universitarias ni el gobierno del Estado están tan acostumbrados a este tipo de movimientos tan fuertes, ¿no? Entonces siento que también ha habido un despertar bastante fuerte, ¿no? Dentro de la universidad. Y esto parte no solamente del caso del abuso que hubo dentro de las instalaciones de la universidad, sino también de otros casos de violencia de género, de otros casos de violencia institucional contra estudiantes, de otros casos de autoritarismo, de otros casos de burocratismo excesivo y que tienen que ver con la falta de recursos, con la baja calidad que tienen los planteles. Por ejemplo, los compañeros de la Facultad de Ciencias, de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tienen un gran problema de infraestructura con su edificio, que ha sufrido grandes daños de construcción y que hay un riesgo latente, ¿no? En cuanto a la protección civil. Por otro lado, pues también se destaparon muchos de los trapitos sucios que tenía la universidad, sobre todo las relaciones que se tienen con los estudiantes. Por un lado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en sus estatutos pues mantiene una relación de exclusión y participación auténtica hacia los estudiantes. No formamos parte de los órganos colegiales que gobiernan prácticamente la universidad. Y los pocos estudiantes que se les permite la entrada, pues generalmente parten de los famosos grupos estudiantiles. Estos grupos estudiantiles pues no son otra cosa más que los pequeños partidos políticos que se forman dentro de la universidad y que compiten por las consejerías y por la federación universitaria, más o menos como pues la representación de todos los estudiantes de la Universidad Autónoma dentro del Consejo Técnico Universitario. Que ellos técnicamente son los representantes de los estudiantes, pero pues gran parte de la movilización también se dio a raíz de la enorme falta de representación que hay por parte de estos grupos estudiantiles y de estas consejerías, en el sentido de que pues todas ellas están cooptadas por parte de la rectoría y por parte de grupos políticos, partidos políticos, entre los que destacan Morena, el Partido Verde Ecologista, el PAN, el PRI, y que pues mantienen una gran lucha política por cooptar los espacios estudiantiles, ¿no? Entonces, de alguna manera, las formas en las que salimos a las calles, pues bueno, de alguna manera, pues sí, recibimos mucho apoyo social. Ciertamente, todas las facultades tuvimos un gran apoyo social y un referendo por parte de pues, la ciudadanía de la capital, salvo excepciones terribles de accidentes, pero en general tuvimos un gran capacidad de apoyo social. En este sentido, es muy importante aclarar que se expresó muy bien el gran problema que tiene la Universidad del Gobierno del Estado
que ya se había expresado desde anteriormente. Generalmente el gran movimiento estudiantil de este octubre, inició el día 20 de octubre, ¿no? El lunes con el paro de la Facultad de Derecho, pero desde el 2 de octubre ya había habido algunas movilizaciones por parte de histórica por los hechos sucedidos en 1968, y por otro lado, pues para exigir ciertas problemáticas que tenía la universidad. Entre esas cosas, pues está el tema de la gran deuda económica que tiene el gobierno del estado de San Luis Potosí con la Universidad Autónoma. De que el gobierno del Partido Verde Ecologista, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, pues tiene una deuda de varios cientos millones de pesos a la universidad. ¿Qué ha implicado esto? Bueno, que la universidad ha tenido grandes problemas económicos en cuanto al pago a sus trabajadores, los profesores, se han dejado de dar servicios académicos, e incluso se habla de un posible cierre de la universidad si es que el gobierno sigue sin pagar, ¿no? Entonces, pues el gobierno ha tenido una gran inferencia, tanto en el movimiento, tan es así que, bueno, cuando se inició el movimiento del 20 de octubre, ¿no? Luego le llaman el movimiento 2010, cuando inició el movimiento, pues se hicieron varias movilizaciones y llevamos una gran protesta, una gran marcha de todas las facultades hacia Rectoría. En Rectoría, bueno, acudieron ciertos grupos infiltrados, y creemos que son grupos porriles entrenados por el gobierno del estado, a fin de entrar a la universidad. Hubo ahí una reunión con directivos, con todos los estudiantes que acudieron a directivos universitarios, acudieron a estos grupos de choque, estos grupos porriles, y reventaron, ¿no? De una manera que pues todos salimos corriendo, ya no ante pues ante ese acto, ¿no? Que también ya estábamos informados, también en las movilizaciones que hubo el 2 de octubre también nos cayeron ahí grupos afines al partido en el poder del Estado, que pues bueno, ¿no? Su inferencia. Actualmente, bueno, se presentaron los pliegos petitorios, de alguna manera la universidad ha dado unas respuestas ambiguas, insatisfactorias para los estudiantes, pero que ciertamente pues no se hubieran logrado de alguna manera sin el apoyo de todos los estudiantes, ¿no? Sí ha habido cambios, otros que no son tan buenos, otros que no. Por ejemplo, uno de los grandes de la Universidad Autónoma es el tema de su seguridad interna, ¿no? Hay que tienen los estudiantes dentro y fuera de la Universidad Autónoma, para solicitar medidas de seguridad, pero luego sucede que estas medidas de seguridad por parte de la universidad son bastante restrictivas de derechos, ¿no? Que pues nos han llevado a seguir criticando estas medidas de la Universidad Autónoma, ¿no? Por otro lado, pues bueno, es muy importante recalcar que en la Facultad de Derecho, que es donde más o menos empezó todo el movimiento, pues ha habido un gran interés por parte de las compañeras, tanto académicas, profesoras y estudiantes, de exigir ejercicio de memoria histórica, que es la reivindicación de que haya una directora mujer en la Facultad de Derecho, porque no ha habido una mujer en la dirección en la Facultad de Derecho nunca. Entonces, algo que se solicitaba mucho era que, bueno, la estudiantil, los mismos estudiantes fueron los que eligieron y presentaron una propuesta de terna para que fuera una mujer la que encabezara la dirección de la facultad. La rectoría y las autoridades universitarias prometieron que se respetaría la voluntad de los estudiantes, cosa pues que no se ha hecho, ¿no? Y a puerta cerrada, pues las mismas autoridades universitarias eligieron a una directiva que actualmente está llevando la dirección de la Facultad de Derecho, que es algo que pues ciertamente es una dirección interina, pero que tiene el encargo de presentar una nueva terna para presentar al director definitivo, ¿no? Pero era que se hiciera con perspectiva de género. Los debates que hubo en el Consejo Universitario, el Consejo Técnico Universitario, para presentar la terna y la convocatoria a la dirección de la Facultad de Derecho, pues se ignoraron todas estas demandas de perspectiva de género, ¿no? Arguyendo pues argumentos que parten de un machismo y una misoginia interiorizada en todo el sistema universitario, ¿no? Entonces,
por ahí eso han sido pues parte de las exigencias que se han dado, ¿no? Hay una lucha interna y externa de la universidad, tanto de los estudiantes como con la universidad y de la universidad con el gobierno del Estado, ¿no? Donde pues intereses, ciertamente en los levantamientos del paro, de los paros que se hicieron, o sea, cuando se terminaron las manifestaciones, pues fueron más una gran y enorme operación política que se dieron en una alianza entre las consejerías de las diferentes facultades que nos golpearon políticamente al movimiento y influyeron para el levantamiento de las manifestaciones. Entonces, pues podría decirse que hasta ahora, pues ese es o que ha habido la lucha en San Luis Potosí. Muchas gracias, compañero. Me gustaría continuar con la compañera Natalia de la FES Cuautitlán, de la UNAM. Si nos pudieran compartir también un poco de su experiencia de lucha. Sí, buenas tardes. No sé si ahí me escuchan bien. Sí. Bueno, pues primero que nada me gustaría agradecer el espacio. La verdad creo que las participaciones que se han llevado a cabo pues son de suma importancia. Mencionar de manera muy rápida que pues bueno, yo formo parte de una organización que es el Consejo de Representantes Estudiantiles de la FES Cuautitlán de la UNAM. Nosotros somos una organización estudiantil que ha acumulado pues así que la lucha desde los 70, desde el 77, que se hace el primer movimiento en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y pues bueno, las demandas, como hemos podido ver en este foro, que yo creo que es algo importante, pues se engloban, ¿no? En lo que es la cuestión de la defensa de la educación pública a través de la defensa de derechos básicos, ¿no? Como es la movilidad, traducida en un transporte universitario, como es la alimentación, traducida en comedores estudiantiles, como es la seguridad, traducido en espacios seguros, como es el derecho a la libertad de expresión, que se traduce en la libertad de utilizar nuestros espacios. Entonces, pues nos damos cuenta de esta parte, ¿no? En este foro a mí me gustaría rescatar esa parte, que como estudiantes tenemos esa lucha muy clara de la defensa de la educación pública a través de la defensa de diferentes derechos, porque es importante entender que el derecho a la educación no es meramente decirnos, ahí está la escuela, ahí está el plantel donde tú puedes ingresar. No, estamos hablando que la defensa de la educación pública pasa a través de tener todas las condiciones que se nos den, todas las condiciones para poder dedicarnos al 100% como estudiantes. Yo creo que eso es algo muy importante a rescatar en la parte de la cuestión de la pues como organización, actualmente pues llevamos la lucha de lo que es, manejamos 2 comedores estudiantiles acá en la FES Cuautitlán, los gestionamos como cooperativas. Estos comedores, algo muy importante, es que son el reflejo justamente de una lucha histórica. ¿A qué me refiero? Estos comedores se solicitan en el 77. Los compañeros del 77 son los que hacen esta primera demanda de instalación de comedores. Son los compañeros de los 80 quienes, siguiendo esta lucha, consiguen la instalación. Posteriormente, en los 90, cuando la autoridad busca desaparecerlos, quitarlos, porque eran un espacio donde la comunidad se organizaba para defender más derechos, como era el transporte, las inscripciones, infraestructura, diferentes cuestiones, los cierran y es la comunidad de los 80 quienes los recuperan, quienes los defienden. Y al día de hoy pues se han mantenido. Entonces, esa es como una de las luchas que se tienen. Hoy en día se gestionan como una cooperativa, una de ellas que es la trinchera de la FES Cuautitlán, es la que más es la que más hemos tenido actualmente trabajando y pues en la que contamos o buscamos darle justamente a los compañeros esta oportunidad de mantener sus estudios a través de la alimentación, ¿no? Por eso el nombre de la trinchera, porque no solo buscamos ofrecer una alimentación sana para que como estudiantes podamos rendir en la escuela, sino también a un precio accesible, buscando ofrecerlo con becas, pero también tenemos lo que es un plato popular, que cuesta 30 pesos, es un plato que te incluye un guisado, arroz, frijoles y tu vaso de agua. Entonces, pues para que de alguna manera
pues a un precio accesible, puedas seguir teniendo acceso a una alimentación que te ayude en la escuela. Pero no solo eso, también está la parte de las plazas estudiantiles. ¿Qué quiere decir? Que en estos comedores está la oportunidad de que uno como estudiante pueda trabajar ahí y pueda generar un salario en ese comedor. ¿Esto qué hace? Pues que uno como estudiante no se tiene que mover a un trabajo de medio tiempo que esté por fuera de la universidad, en donde tenga que gastar alimento y tenga que gastar también transporte, y además pues no se puede dedicar totalmente a los estudios porque pues es de medio tiempo, y además un trabajo de medio tiempo pues son horas concretas. Acá, sin embargo, pues con las plazas estudiantiles se busca que el horario sea flexible a las horas de clases de los estudiantes. Es una parte importante. Por otro lado, también tenemos lo que es la lucha por un transporte estudiantil. Volver a mencionar que este transporte, actualmente tenemos un convenio de transporte, pero pues justamente este convenio se consiguió desde el 77 igual, ¿no? O sea, desde el 77 se pide y se da toda la lucha para pues que a la fecha se mantenga. Hoy en día estamos en la discusión y hemos estado en mesas de trabajo en donde pues estamos buscando que no se alce la tarifa. Mencionar que en el último mes, en lo que fue el Estado de México, la Secretaría de Movilidad junto con el gobierno de la maestra Delfina hicieron un aumento a la tarifa en el Estado de México. Y eso directamente nos está afectando a nosotros porque los transportistas quieren pasar de 13.50, que es nuestra tarifa, a 16 pesos, que son más de los 2 pesos que subieron en el Estado de México. Y realmente, o sea, muchos transportistas nos decían, ¿no? Cuando nos manifestamos en Tlalnepantla nos aventaban los 2 pesos. Sin embargo, hacíamos este balance y se les explicaba a los operadores que no son 2 pesos de una unidad que se toman, que hay muchos estudiantes que llegamos a tomar 3 unidades o luego tomamos suburbano y el suburbano está carísimo. Igual mencionar que en este convenio de transporte no solo vemos la cuestión de nuestras unidades a metros cercanos como es Cuatro Caminos, Politécnico, Suburbano, sino también buscamos a través de este convenio el encontrar y el buscar que las autoridades pertinentes y responsables, que es la Secretaría de Movilidad, el gobierno del Estado de México y las mismas autoridades de la facultad y de la universidad se hagan responsables de buscar darle un apoyo a los estudiantes, tanto en cuestión de movilidad como el buscar un apoyo de becas en tarifas preferenciales en las rutas por fuera, pero también en lo que es el suburbano, ya que es sumamente caro. Entonces, actualmente son las 2 luchas que hemos mantenido fuertemente, en las que hoy seguimos en día. Comentarles justamente que el día de mañana tenemos una mesa en donde se sigue peleando la tarifa, y pues justamente es a lo que ahorita vamos con la cuestión del transporte. Mencionar que nosotros tomamos mucho lo que es el trabajo de los compañeros de la UAMEX con lo que es su Potrobús, porque a nosotros nos queda claro que ese Potrobús pues no lo dio la universidad ni lo dio el Estado de una manera como muy amigable, decir, ay, sí, los estudiantes. Fueron los mismos compañeros de la UAMEX, los estudiantes de la UAMEX, quienes a través de la movilización consiguieron ese medio de transporte. Y para nosotros, pues es un referente, que sí buscamos que en algún punto en la FES Cuautitlán se implemente este tipo de transporte estudiantil, que sea accesible, que sea gratuito y que sea para la comunidad y que sea seguro. Esas son pues las luchas como más centrales que hemos tenido. Sin embargo, a mí me gustaría empezar a entrar rápidamente en la parte de la represión que se ha vivido como movimiento estudiantil. Y lo digo como movimiento estudiantil porque creo que así como podemos englobar todas las luchas que en conjunto tenemos, que pues por cada escuela pueden tener ciertas variaciones, pero de fondo son las mismas, también es importante ver que todas estas modos de represión también los vivimos en todos nuestros centros de estudio. A mí me gustaría mucho plantear esta cuestión de dividirlas en que está haciendo, pues primero, es esta cuestión de la represión institucional, ¿no? Que era lo que mencionaban los compañeros, esta cuestión de que pues no se permite hacer un extraordinario, nos están retrasando nuestro proceso de titulación, nos están retrasando nuestra oportunidad de tener un grupo, un cupo, esa por la parte institucional. Sin embargo, también es importante mencionar que también estamos siendo agredidos y perseguidos políticamente desde una cuestión más sistemática del Estado. Mencionar que nosotros el 6 de octubre
justamente por las vialidades que las teníamos en un pésimo estado y que ya no podíamos llegar a la escuela, es que la comunidad en una asamblea decidimos irnos a paro. La escuela, como no quería que nos fuéramos a paro, pues nos estaba comentando, es que el Consejo Técnico tiene que sesionar. Nosotros sabemos que el Consejo Técnico no tiene que sesionar 48 horas antes. Si el director dice sesionamos ahorita, sesionan en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasó? Y yo creo que aquí es muy importante hacer la denuncia. El secretario de Atención a la Comunidad de la FES Cuautitlán abiertamente nos hizo, o sea, nos la cantó. Nos dijo, pues nada más tengan en cuenta que es una escuela muy grande y cualquier cosa que pueda pasar, pues las actas van a ser levantadas. Y nosotros le dijimos, perfecto, ojalá sí levantaran las actas y le dieran seguimiento a las actas de acoso que las compañeras levantan año con año, día con día y que están ahí archivadas. Mencionar que en la UNAM hemos venido de un periodo bien largo en donde a los estudiantes de CCH, por ejemplo, de preparatoria de nivel bachillerato, a todos los compañeros que se han movilizado han buscado levantarles actas penales para con esto expulsarlos. Y en la parte de la licenciatura han estado utilizando justamente el tema de género para fabricar actas de género para sacar a los compañeros que son incómodos. Y estamos hablando de estudiantes, de profesores, de trabajadores, tanto mujeres como hombres. Entonces yo creo que eso es algo muy importante también en esta cuestión de cómo es la represión a través del sistema penal, que es la fabricación de actas penales y fabricación de actas de género. Denunciar cómo, y yo creo que esto no es algo que pasa únicamente en la UNAM, yo creo que es algo que lamentablemente pasa en varias escuelas, el cómo las instituciones, los mismos partidos políticos, el mismo gobierno han estado utilizando el tema de género para deshacerse de la gente incómoda, de las personas que sí nos movilizamos de manera honesta. Yo creo que eso es algo también importante a remarcar. Y por último, también me gustaría plantear el tipo de represión a través de grupos porriles. Igual mencionar, ¿no? Así como pues muchas escuelas pueden tener tal cual el mantenimiento de estos grupos porriles que abiertamente son agresivos, son violentos, que físicamente agreden a los compañeros que se movilizan. A mí también me gustaría hacer como recalcar el cómo las instituciones también han buscado el darles una nueva cara a estos grupos porriles. A nosotros acá en la FES Cuautitlán hemos tenido esta experiencia en donde estos grupos porriles, en lugar de darles una cara agresiva, como la típica que conocemos, le han dado una cara de organización. Hace algunos años, unos 3 años, las autoridades buscaron gestar organizaciones estudiantiles con el único objetivo de atacar y agredir a organizaciones estudiantiles independientes. ¿Y esto cómo nos dábamos cuenta? Pues al ver que en todas las asambleas que se llevaban a cabo, en lugar de dar propuestas, en lugar de dar la discusión, en lugar de mencionar que las incongruencias estaban en una cuestión de las demandas, era más bien una cuestión de simplemente quitar el trabajo. Estos compañeros, en lugar de plantear, no se está llevando bien el convenio de transporte, nosotros nos vamos a hacer cargo, lo que planteaban era simplemente que se le deje el transporte ya a la universidad, que ellos hagan cargo. Entonces buscaban quitarle el control al estudiante para dárselo a la autoridad. Y yo creo que eso es una parte muy importante, identificar cómo las autoridades han empezado a utilizar y a meter el porrismo por medio de organizaciones estudiantiles. A mí me gustaría hacer la comparación pues justamente con los sindicatos blancos. Buscan generar organizaciones blancas, en este sentido de quitar el trabajo, pero para no darle seguimiento, sino para dejarlo y que se pierda. Yo creo que eso es una parte también importante a mencionar de tipo de represiones. Y ya como último, también me gustaría plantear este tipo de represión y persecución, lo voy a llamar como humanístico, justamente en el sentido de que nos niegan los espacios. Yo estoy en algo muy de acuerdo con una compañera que lo mencionaba, de que son nuestros espacios y constantemente se nos pide santo y seña del tipo de actividades que queremos hacer para que se nos den. Mencionar que, y yo creo que es algo muy importante, hacer las denuncias correspondientes. Yo creo que sería algo muy bueno a partir de este foro, que tal vez se pueda generar un pronunciamiento en conjunto, muy concretamente en la cuestión de la represión y la negación de espacios,
porque nosotros hace algunos meses queríamos transmitir unos documentales y unas películas con respecto a Palestina, justamente por esta cuestión de que pues al ser una universidad pública, al ser una universidad humanística, pues los valores de la empatía son importantísimos, porque tú no puedes ser un profesional que no tiene empatía, que no tiene una visión social de en dónde está laborando. No puedes ser un ente independiente, eres parte de una sociedad, eres parte de una comunidad y por tanto tienes que tener valores que si estás en una universidad humanística te debe de inculcar y dentro de ellos pues viene la empatía. Y el tema de Palestina creo que queda claro que es una cuestión muy concreta de que no se puede estar permitiendo un genocidio y como universidades públicas tenemos que tener una posición bien clara. Sin embargo, pues ¿qué es lo que hizo nuestra autoridad? Decirnos que pues estos documentales, que estas películas, como no tenían nada que ver con las carreras que se imparten, pues no se les podía dar el espacio. Y nos negaron los espacios tal cual. Justamente, ¿qué es lo que se procedió a hacer? Pues utilizar lo que son nuestros espacios, ¿no? Que son los comedores estudiantiles. Sin embargo, creo que sí es algo importante. Si bien la rebeldía a partir de tomar otros espacios, sí también empezar a organizarnos y empezar a tener la rebeldía en decir, ¿sabes qué? Pues tú me los puedes negar, pero estos espacios los pago yo, los pago el pueblo. Y entonces son mis espacios y tú no me puedes negar qué se hace y qué no se hace en esos espacios. Yo creo que eso es algo también muy importante. A mí me gustaría mucho recalcar estos como 4 tipos de represión que tiene la autoridad, que tienen las universidades, que tiene el sistema de buscar apagarnos. Yo creo que algo también muy concreto a mencionar es el miedo. Últimamente, al menos en la UNAM, pues con lo que pasó de los compañeros de CCH, de estas amenazas de bomba, de estas amenazas que hubo bastante en la UNAM en este mes de octubre, también nosotros nos queda claro que la universidad, la UNAM, lo único para lo que lo utilizó fue para generar miedo en la comunidad estudiantil, en la juventud, pero con el único objetivo de empezar a aislarnos, de empezar a ver el cómo empezar a volvernos más antisociales. De por sí venimos de un problema de socializar de la pandemia, pero ahora están buscando reforzar esta cuestión antisocial. ¿Para qué? Para evitar que nos organicemos, para evitar que nos movilicemos, para evitar que empezamos a tejer un sentido de comunidad que nos una y que nos lleve a la movilización, a la organización. Yo creo que eso también es algo muy importante a denunciar, que las autoridades nunca se han preocupado por la seguridad, nunca se han preocupado por el estudiante, todo lo contrario, siempre han visto la manera de sobajarnos, de violentarnos, de perseguirnos, para evitar la movilización, para evitar que nosotros, por la vía de los hechos, por la vía de la organización y la vía de la lucha, recuperemos nuestros derechos, que para ellos pues simplemente se traducen en tener pues una riqueza mayor a la que deberían, ¿no? Yo creo que eso es lo que pues por parte del Consejo mencionaríamos. Esas son las luchas que hemos tenido. Mencionar que no las que a la fecha las sostenemos. El día de mañana obviamente se van a mantener, esperamos conseguir más, esperamos en algún futuro poder compartir un transporte universitario como la UAMEX y pues también contar con los comedores subsidiados, pero también seguir llevando a la juventud este ánimo de movilizarnos. Yo creo que algo también muy importante es identificar que lo que buscan las autoridades es pues sí, mantenernos en el miedo, desganarnos, hacernos sentir que no hay otra salida para que entonces nos quedemos todos tranquilos ya sin hacer nada, y yo creo que hay que darles la vuelta. Yo creo que va a ser muy importante que como estudiantes empecemos a ver estos actos de represión como el punto para empezar a movilizarnos y darles a entender que a nosotros no nos pueden y no nos van a reprimir y no nos van a detener y no nos van a quitar lo que por derecho es nuestro. Yo creo que eso sería por nuestra parte. Y pues nuevamente agradecer el espacio y este foro. Y pues sí, esperamos poder seguir trabajando en conjunto, sobre todo con todas las escuelas, que al final pues creo que las demandas
centrales las tenemos en conjunto. Creo que en general como estudiantes buscamos lo mismo, padecemos lo mismo, y si las autoridades, la universidad y el sistema quieren que pues suframos estas decadencias de manera individual, yo creo que hay que responderles con una organización estudiantil pues fuerte y unida y a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Continuando un poco con la discusión, me gustaría rescatar varias cosas que mencionaba la compañera Natalia, ¿no? De que hay o sea, si escuchamos, ¿no? Las participaciones, podemos notar que hay un problema, ¿no? En la democratización de la universidad, en la democratización de la educación, que hay un problema en que no está siendo accesible para todas las personas, que las demandas, ¿no? De los estudiantes no están siendo resueltas, y no están siendo resueltas un poco en parte principalmente, ¿no? Por que estos órganos de gobierno de las universidades son espacios o cúpulas de poder en las que no hay representación por parte de los estudiantes, ¿no? Es un problema de la Universidad de Guadalajara, es un problema de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un problema de la mayoría de las universidades, ¿no? Y que justamente el papel, ¿no? Que juega las autoridades universitarias con la represión y no subsanada, ¿no? También por el Estado, pues es un papel que se juega por no querer atender estas demandas estudiantiles, por una falta de voluntad política y también por un problema, ¿no? de poder. Porque en estos espacios donde se toman esas decisiones, donde se puede decidir, ¿no? Si se le otorga o no transporte a los estudiantes, pues no están siendo representados por estudiantes, ¿no? No hay participación estudiantil. Y la participación estudiantil que llega a existir, pues es cooptada por estos grupos de poder o especie de sindicatos charros o federaciones de estudiantes, ¿no? Entonces, a partir de ese contexto, me gustaría también preguntarles, y pues pueden ser participaciones el que quiera hablar, ¿qué pueden entender, ¿no? Como democratización de la educación y de la universidad, y estas demandas, cómo las relacionan, o esta democratización, cómo se relaciona con las demandas específicas del movimiento estudiantil, y también qué papel, ¿no? juegan las autoridades universitarias y el Estado, ¿no? En la criminalización, como lo mencionaba la compañera Natalia, a la protesta estudiantil, y qué perspectivas, ¿no? Ven en un futuro para el movimiento estudiantil a nivel nacional. Entonces, si alguien quisiera participar, ¿no? Respondiendo a estas preguntas, puede levantar su mano. ¿Sí, Luis? Sí, a mí me gustaría justamente señalar cómo pues en algún momento parecía suficiente para la democracia como el que hubiera una rotación en la persona a cargo, ¿no? Como en el caso de México, pues que cambiaron presidente y parecía suficiente para que hubiera cambios. Después como que, o llegado a este punto, creo que es como generalizada la sensación, donde a pesar de que cambia el gobierno, que podría parecer un cambio muy radical, ¿no? Como en 2018, que deja de ser presidente Peña Nieto y toma el cargo Andrés Manuel, que había como mucha expectativa de que ahora sí habría un cambio, y pues nos damos cuenta que no, que se sigue privatizando la universidad, que las oportunidades para los jóvenes siguen siendo mínimas, cada vez son menos, tanto en cuestión laboral, en cuestión de vivienda, en cuestión de ingresos, acceso a servicios de salud. Todos estos aspectos, pues es muy evidente en la juventud que se carece todo eso. Y después vemos reflejado eso en nuestras universidades, donde pues tal vez existen estos mecanismos supuestamente democráticos y de representación, como en el caso de la Universidad de Guadalajara, el
está el llamado Consejo General Universitario, donde se plantea en el discurso una representación administrativa, una representación de maestros, una representación de alumnos, y lo que vemos en los hechos es que realmente no hay una representación ni para los trabajadores que vienen siendo los maestros, pero también personal de seguridad, también personal de limpieza, en general todo el mantenimiento, y no hay una representación para los alumnos, porque cuando nos juntamos y luchamos por una demanda en conjunto, pues no tiene ningún efecto práctico en estos espacios de gobierno. Entonces, pues yo veo que justamente esta nueva como oleada de lucha democrática se puede analizar desde ese punto, como la juventud al darse cuenta de esta falta de representación, pues ahora busca no solo como suplantar o ganar una representación en estos espacios, sino que se atreve a proponer unas nuevas formas de organización. Ya no basta con querer participar tal vez en esas elecciones que ya existían, sino en cuestionar si a eso realmente se le puede llamar democracia, y si no, pues a proponer nuevas formas. Por eso se busca como este interés de que vi que varias universidades tenían, de la necesidad de reformar sus leyes orgánicas, que es de donde nacen pues estos órganos de gobierno universitario. Y pues estos intereses también chocan con los intereses del Estado, que como mencionaba, pues no deja de ser una visión neoliberal de la educación, que busca pues justamente ir privatizando más y más la educación, y pues es una contradicción directa, ¿no?, contra los intereses de los estudiantes, que necesitan una educación gratuita, porque pues es cada vez más difícil para los estudiantes mantener, para el caso de algunos, dónde vivir, para el caso de otros, incluso la alimentación, el transporte, todo eso. Y si hay una tendencia a la privatización, pues es completamente dejarlos desamparados en su intención de querer seguir estudiando, de querer concluir una licenciatura, el bachillerato también. Y pues sí creo que de ahí nace esta necesidad por la democratización. Y ahora sí, como en resumen, ¿cómo caracterizaríamos esta búsqueda de democracia? Pues es justamente una democracia que nazca desde la base de las universidades, que son los estudiantes, y también de los trabajadores, que son los maestros, que son el personal de limpieza, que son el personal administrativo, y que sean propuestas desde esos mismos espacios, y no sean impuestos desde las leyes orgánicas, que muchas veces nacen desde hace muchos años en un contexto histórico completamente diferente. Muchas gracias, compañero, por compartirnos eso. Ahora el compañero Eduardo. Bueno, respondiendo a la misma pregunta, creo que es importante el hacer la reflexión de que pues una universidad democrática implica pues que la universidad sea, no solo la universidad, sino la educación en general, sea universal, gratuita y accesible, que pues la universalidad implica que todos puedan acceder a esta, y pues para esto se necesita pues, que las condiciones concretas pues permitan que una persona pueda estudiar sin que el dinero sea un obstáculo. Y pues por eso es que la gratuidad, la democracia está íntimamente ligada con la universalidad de la educación, y pues si este acceso está mediado por cuotas, tarifas o condiciones de precariedad, pues no existe una verdadera democracia.
Y en ese sentido, creo que el ejemplo que dio la compañera Natalia del aumento de la tarifa de transporte aquí en el Estado de México, pues muestra muy claramente que pues 2 pesos pueden parecer poco, pero pues para la mayoría de los estudiantes representa una diferencia que afecta directamente su posibilidad de asistir a clases, de comer o de comprar materiales. Y pues esta desigualdad es la expresión de un sistema educativo que no está pensado para las masas trabajadoras. Y pues esa sería mi respuesta hacia la pregunta de qué entendemos por democracia. Muchas gracias, compañero. ¿Algún otro quisiera compartirnos, no? ¿Cómo ven el panorama también? María, ¿sí? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues yo me quedo muy sorprendida de cierta manera, porque pues dentro de las movilizaciones y de la organización estudiantil aquí en la Universidad de Guanajuato, creo que no ha sido un tema de conversación tan sonado, incluso tan fuerte entre los estudiantes, el tema de las cuotas o de este sentido de democratización en la universidad pública. Porque precisamente, o sea, como mencionaban los compañeros, o sea, la universidad está pensada para un solo tipo de estudiante, ¿no? Un estudiante con la disponibilidad del tiempo, con el capital económico suficiente, que esté dispuesto incluso como a vivir esta cuestión foránea, ¿no? De mudarse de municipio, de trasladarse tantas horas, incluso, pues no contamos muchas, sedes con comedores universitarios, como en otras universidades. Si bien contamos con un transporte público de la universidad, pues no es tan eficiente y tiene muy pocas salidas, los tenemos en distintas sedes. Incluso, pues, recuerdo que en mi primer ingreso, yo me cambié de licenciatura en la misma universidad. Una de las preguntas que me hicieron en mi entrevista fue que si económicamente yo tenía los recursos para mantenerme en la universidad, porque si no, yo estaba como quitándole el lugar a alguien que sí los tenía. En ese momento, pues, yo contesté que sí por entrar, cuando en realidad no tenía los recursos económicos en ese momento suficientes, ¿no? Para mantenerme, lo que provocó también que me cambiara de licenciatura y me moviera, ¿no? Este, entonces, pues me quedo como con eso de parte como de los compañeros, que acá en la Universidad de Guanajuato nos falta tocar esa conversación. Incluso, pues, otros temas como el uso de los espacios también es algo que vemos y que está muy naturalizado aquí en nuestra universidad. Lamentablemente, el estudiantado lo ve como algo normal y algo natural de la universidad y no hay un cuestionamiento constante, ¿no? O sea, sobre todo a las autoridades y sobre el uso de los espacios. Para ellos incluso es como que, ay, eso te pasa por no pedir el espacio, ¿no? Son como situaciones a las que nos hemos enfrentado en distintas actividades, como otra compañera lo decía también, en actividades por Palestina, también son algunas de las limitantes que hemos encontrado dentro de la universidad. Asimismo, ya en la pregunta respecto a la relación o la vinculación que tiene el Estado y las universidades para la represión, pues yo lo veo claramente desde mi universidad, en esta denuncia penal que se metió a los estudiantes, eran estudiantes de ciencia política, uno de derecho y me parece que alguien de administración pública, por daños a un bien público, a un edificio histórico, que si bien tuvo una resolución positiva para los compañeros, ahora lo veo en el movimiento estudiantil de la Universidad Tecnológica de León. Recientemente vi la nota de que también están enfrentando una denuncia penal por parte de la universidad. Entonces, para mí ese es un claro modus operandi ya de las universidades y del Estado, de la manera en la que pueden intimidar a los
los estudiantes se acercaran más a grupos independientes, porque también como en otras universidades, pues yo no lo había visto de esa manera, o sea, la creación como de estos porros, pero desde los grupos organizados de la universidad. Yo no podría decir que, o sea, yo podría decir que eso es perfectamente la definición de lo que vivimos aquí en la Universidad de Guanajuato, o sea, hay una cooptación total de estos grupos y son los principales encargados de invalidar a los grupos independientes y a las organizaciones independientes. Entonces, pues sería toda mi respuesta y muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿A alguien más le gustaría compartirnos, ¿no? Un poco de su perspectiva de qué implica, ¿no? Democratizar las universidades a nivel nacional, de las implicaciones de también una articulación, ¿no? Del movimiento estudiantil en todos los estados, y que pues sí, justamente existe una movilización nacional. ¿Sí, Nali? Sí, bueno, yo pienso que la democratización de las universidades empiezan justamente por pues organizaciones, ¿no? Organizaciones estudiantiles que surgen de estas pues inconformidades por lo mismo. Entonces, creo que eso me hizo falta mencionar hace rato, pero por ejemplo yo, al igual que Natalia, pertenezco a una organización estudiantil. La mía se llama CEFIL, que es el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta organización estudiantil busca, a partir del paro, hacer los seguimientos de los acuerdos de los pliegos petitorios. Busca también tratar de hacer la integración de la, por decirlo así, la facultad. Esto porque creo que para una democratización se debe hacer partícipe a toda la comunidad, a toda la que sea posible. Entonces, empezar entendiendo el contexto en el que nos encontramos, histórico, incluso por decirlo así, geográfico, porque en el caso de la Benemérita Universidad de Puebla, se encuentra pues en Puebla, y Puebla es un estado panista, ¿no? Conservador, en donde también los estudiantes vienen de pues de esta situación de la pandemia, donde pues ser como antisocial o no tan social está permeado por ello, por la participación estudiantil, ¿no? La participación estudiantil se ve permeado por estos contextos. Entonces creo que la democratización empieza desde ahí, desde empezar a organizarnos, de empezar a acercarnos a la comunidad, de empezar a organizar y de empezar a hacer actividades en donde estos se puedan incluir de forma, tal vez no de forma inmediata política, sino como de participación. Por ejemplo, como mencionaban, hay algunas organizaciones que se encargan de llevar comida, ¿no? Por ejemplo, esta organización de la Facultad de Filosofía y Letras también tiene una propuesta así que se llama la olla comunitaria. Esta olla se encarga de tratar de dar a los compañeros comidas, ¿no? Para que sea su permanencia, y a través de ello, de estar comiendo ahí, se busque la convivencia y la integración de la comunidad. Entonces yo creo que uno de los procesos más importantes para la democratización de las universidades es justo esto. Y cómo se vincula con las demandas específicas, pues están totalmente vinculadas, están directamente vinculadas, porque a través de esto es donde uno puede encontrar incidencias en quejas, en inconformidades, y donde uno se puede organizar para pues mejorar su universidad. Entonces creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Nali. Sí, sobre todo como esta necesidad, ¿no? De que haya organización en los estudiantes es sumamente importante para que se den estos procesos. Ahora la compañera Mar de la UACPO. Bien, en la UAPCO sí existe un organismo estudiantil que es el Consejo Universitario. Pues se sabe que quienes controlan la universidad ni siquiera es como tal pues el rector, ¿no? Ni los mismos directores de las facultades, sino son estos personajes que son los porros. Y las decisiones que toma el estudiantado solo son pasadas a este Consejo Universitario para desviarlas de la atención de
pues de directivos o del mismo rector, ¿no? Y son ignoradas completamente. Se han hecho, pues sí, hay como ciertas votaciones, ¿no? Entre los mismos estudiantes, pero los que se proponen o son compañeros recomendados o quienes están directamente con líneas políticas de la universidad y nadie más se involucra, ¿no? Entonces creo que una parte muy importante como estudiantes organizados que somos es instruir, ¿no? A otros a que pues también se movilicen, a que empiecen a hablar, a empezar de los que tenemos como este tipo de conciencia, ¿no? Y también decirles a los compañeros que no debe haber un miedo ante las intimidaciones que otros agentes políticos hacen hacia nosotros, ¿no? Aunque nos ofrezcan, por ejemplo, puestos, porque llega a pasar, ¿no? O becas, o pues ciertos favores, ¿no? Hay como rutas, ¿no? Para poder democratizar la universidad y pues debe haber también una transparencia, ¿no? Hacia dónde van los recursos de la universidad y todo lo que pagamos en el caso, por ejemplo, de la UAPU, que son cuotas demasiado excesivas. Y pues las autoridades deberían involucrarse también, ¿no? En estos procesos sobre la gratuidad de la educación, porque pues nosotros hemos hecho demandas y a veces de ahí mismo se cuelgan, ¿no? Como fue el caso de la Casa del Estudiante, que se nos ha negado por años, pero en redes sociales lo presentaron como una propuesta propia de rectoría, ¿no? Que pues no es cierto, y tenemos los pliegos petitorios que pues lo confirman. Y pues sí, dejarnos estar en los espacios, ¿no? Jalar a los compañeros, no solamente en actividades políticas, que pues son creo que de las más importantes, sino también en actividades artísticas, ¿no? Recreativas, donde podemos crear un vínculo más fuerte con ellos. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias, Mar. Sí, justamente, ¿no? Hay una necesidad, histórica, ¿no? También de colectivizar, porque tristemente el capitalismo eso ha permeado, ¿no? O sea, individualizarnos tanto que pensemos que nuestras luchas o nuestras problemáticas, ¿no? Son individuales, cuando la realidad es que hay un dolor colectivo porque hay un abandono sistemático a la educación y a la juventud, ¿no? Y crear justamente estos espacios pues permite también incluso vivir la vida un poco menos insatisfactoria, ¿no? Entonces, quisiera saber si algún otro compañero quisiera responder a estas preguntas. Si no, podríamos pasar ya a ir finalizando y me gustaría que para esto se dieran como conclusiones por parte de ustedes, ¿no? De qué podemos rescatar de este foro, de la lucha estudiantil, ¿no? Que está actualmente y sobre todo qué perspectivas hay para el futuro, ¿no? De los estudiantes, y qué formas, ¿no? Tenemos como pues sí, como juventud de organización. No sé si a alguien le gustaría como empezar con su conclusión. Puede levantar su manita si gusta. ¿Sí, Luis? Sí, quería pues rescatar lo que decía la compañera Noé sobre la importancia de que existan organizaciones que justamente como que vayan impulsando dentro de los espacios esta necesidad de la democracia, y no solo eso, sino como pues también enseñarles, explicar, como socializar el hecho de que muchas de las problemáticas de las que viven pues justamente recaen en este problema de que no existe una representación de ellos en los espacios donde se toman las decisiones. Y también quería agregar sobre
Pues sí, era nada más, más que nada eso, rescatar el papel de estas organizaciones y que también ayudan al problema que comentaba una compañera al inicio sobre la dificultad de mantener estos movimientos que a veces nacen, explota muy rápido todo y después se disuelve y se pierde el trabajo por completo. Y justamente pues el hecho de que se vayan creando, consolidando y fortaleciendo estas organizaciones, pues ayuda a que no se pierda el trabajo, se va manteniendo y aunque a veces pues sea mucho más elevado el nivel de participación de todos los estudiantes, a veces no lo es tanto, va disminuyendo, pero pues si hay organizaciones que van manteniendo el trabajo, pues da la oportunidad de que se sigan impulsando estas demandas y pues se pueda llegar a un resultado más favorable para los estudiantes. Muchas gracias. Ahora la compañera Noeli. Sí, bueno, centrándome un poco más como en el foro, pienso que nos ayuda para, pues justamente ampliar nuestra visión, incluso compartida, de las luchas que tenemos, ¿no? Porque he visto que conforme van hablando los compañeros, muchas de las situaciones son, pues iguales, se manejan desde la misma línea, desde la desacreditación de los estudiantes, demandas de infraestructura, comedor, transporte, gratuidad, acceso, todo ese tipo de cosas. Creo que podemos darnos cuenta en que los movimientos estudiantiles tienen líneas que siguen, ¿no? Creo que se mueven y que también las líneas de represión son parecidas, también tienen grupos porriles, los medios desacreditan, se trata de hacer desarticulación, se niegan espacios, porque creo que muchas veces lo damos por sentado, ¿no? Damos por sentado que estas cosas existen y no las pensamos mucho más allá o no le damos la importancia que tienen, de verdad, porque, bueno, también aquí en la UAP existen listas de estudiantes y se van clasificando, ¿no? Por nivel de peligrosos a los estudiantes, ¿no? De qué tan, cuánta movilización hacen y cosas así. Entonces, pensar en todos estos tipos de represión que tienen la mayoría de las universidades, creo que amplían nuestros panoramas, ¿no? Nos hace pensar en que realmente no somos ajenos, en que las universidades están regidas por esta misma estructura, incluso capitalista, que trata de todo por producir, por tener bienes. Creo que eso es lo que podemos notar aquí o pues, se puede evidenciar en el foro. Muchas gracias, Noeli, por compartirnos. Ahora el compañero Emilio. Hola, sí, bueno, por ahí no puedo prender mi cámara por cuestiones del internet, que luego ahí me ha estado fallando, pero bueno, yo creo que varias cosas, un punto muy breve que podría hacer es que, bueno, y que hemos impulsado mucho desde el colectivo que tenemos aquí por parte de estudiantes de la Autónoma, que es Comunidad Estudiantil por la Dignidad, y es que seguimos insistiendo mucho en que los grupos estudiantiles y sus consejerías son la expresión más corrupta de la política partidista, ¿no? Que por lo general funcionan mucho como sus canteras de votos y sus canteras de cuadros, ¿no? Y que para alcanzar sus objetivos ciertamente no los necesitamos, no necesitamos estructuras. En los recientes movilizaciones estudiantiles de las que fuimos parte muchas personas, pues nos dimos cuenta de que incluso estas estructuras de una supuesta representación estudiantil frente a las autoridades universitarias, pues al contrario, suelen ser un obstáculo, pues son en general personas que buscan mandar, dominar, ser obedecidos y situarse por encima de los demás, ¿no? Y siempre hemos exhortado a la comunidad estudiantil a pues a abandonar estas jerarquías y a construir formas alternativas de organización, colectivos, frentes, comunidades y otras disidencias que pues desde abajo, desde los estudiantes, priorizan los intereses de todos nosotros, de todo el alumnado frente a las autoridades, ¿no? Y pues siempre buscar hacer de la comunidad estudiantil un espacio donde se organice el entusiasmo y pues no la obediencia, donde cada persona asuma su responsabilidad consigo misma y con los demás. Ahí es donde ciertamente hemos encontrado mucho aquí, es donde reside nuestra fuerza común y donde ciertamente se han logrado muchos logros y muchas formas de resistencia, ¿no? Entonces,
pues yo creo que lo que mejor podríamos hacerle a los estudiantes y cuál es el futuro de la lucha social, pues yo siento que es lejano a estas formas de representación estudiantil orgánicas del sistema y cosas por el estilo, y pues ir buscando formas alternativas de organización, ¿no? Más horizontales, más cooperativas, etcétera, donde podamos pues construir una nueva forma de ver la lucha estudiantil, ¿no? Yo creo que en estos momentos pues hay que seguir combatiendo estas estructuras y pues hacer mucha politización, ¿no? Algo de lo que mucho hablábamos durante el paro, durante la movilización estudiantil, es que la politización no implica necesariamente pertenecer a un partido político, ¿no? O pertenecer al gobierno o estar involucrado, ¿no? La politización es un ejercicio muy común, algo bastante común. Defender una postura en donde tú crees que pues es importante defender, no sé, los derechos humanos, la perspectiva de género, a las comunidades, a las diversidades sexuales, etcétera, pues implica una postura política y es un ejercicio político que no necesariamente implica una propuesta partidista o pertenecer al gobierno o al poder, ¿no? De alguna manera, la gente de repente se aleja mucho de los movimientos como y es algo que notamos mucho esta vez en San Luis Potosí, que muchas veces la gente se aleja pensando que, ay, no quiero participar, no quiero que me digan que soy político, que no quiero que me incluso, pues, que piensen que ando con algún grupo o cosas por el estilo, pero ciertamente se nota mucho quién está del lado de la gran masa de los estudiantes y quiénes están del lado de las estructuras del poder, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente hacer una gran politización por parte de nuestros compañeros, ver qué políticas comunitarias de cooperación podemos construir y de ahí partir para próximos movimientos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, compañero. Ahora el compañero Eduardo. Bueno, a manera de conclusión, creo que pues estos foros son bastante valiosos porque nos permiten ver que como juventudes y juventudes organizadas, pues tenemos la tarea histórica de forjar pues una unidad consciente entre los estudiantes y los trabajadores y pues los campesinos y los sectores populares, porque comprendemos que las luchas que libramos en las universidades pues no ocurren en un vacío, sino que son expresiones particulares de una misma contradicción estructural que es pues la del capital. Y pues lo que yo noté es que tenemos demandas que son muy parecidas, tienen distintas formas y matices, pero pues tienen una misma raíz común, que pues estas demandas no son caprichos individuales, sino que nacen de las mismas condiciones que pues nos atraviesan en nuestras vidas cotidianas. Y pues por eso es que al compartir estas experiencias, pues descubrimos que pues no son solo coincidencias, sino que pues hay una unidad entre nuestras causas, y porque nos enfrentamos a un mismo sistema que nos despoja, nos silencia y reprime. Y pues aunque como nuestras demandas son similares, también pues es la respuesta que tiene la burguesía, que pues como ya se comentaba es la represión, la criminalización, el uso de la fuerza pública y el miedo. Y pues aunque estos sean intentos pues de silenciar a la juventud, pues no generan el efecto que desean, y pues por el contrario avivan la conciencia y fortalecen la solidaridad. Y esa sería mi conclusión. Muchas gracias, compañero. Pues creo que es evidente, ¿no? La necesidad, ¿no? De que en este foro nos pudimos dar cuenta de que hay, como lo mencionaba la compañera Natalia, aunque hay demandas muy particulares, ¿no? Entre universidades, entre escuelas, la realidad es que hay un fondo unificado, ¿no? Que es la necesidad de una educación digna, que es una lucha, ¿no? Que ha tenido y ha mantenido la clase trabajadora y que tenemos que seguir al pie, ¿no? Porque como que en la narrativa
se nos hace creer que tenemos que agradecer, ¿no? Como que existan universidades o algo por el estilo, cuando la realidad es que pues es un derecho, ¿no? Y que la educación pública se sostiene con el trabajo de las y los trabajadores, ¿no? No con la solidaridad de algún político o de algún burgués, ¿no? Sino que se sostiene por nuestros padres, por nosotros, por nuestros hermanos, por cada una de las personas, ¿no? Que pertenece al proletariado y que trabajan, ¿no? En eso se sostienen las universidades. Y hay una necesidad, ¿no? Histórica de, a nivel nacional, ¿no? De conseguir, ¿no? Esa democratización de la universidad en un sentido total, ¿no? De que sea gratuita, de que sea universal, de que realmente, ¿no? Sea una educación, ¿no? Y en este panorama, pues hay también una necesidad de articularnos nacionalmente para esto, ¿no? Entonces, pues agradecer la participación de cada uno de ustedes. En estos días les vamos a mandar también su constancia de participación. Para nosotros, a la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, es sumamente importante, ¿no? Crear estos espacios y agradecerles, ¿no? Por el tiempo que nos permitieron para compartir sus experiencias de lucha y sus realidades, ¿no? Que ahora podemos pensarlas, ¿no? Como una realidad compartida a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, adiós. Buenas noches.